Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a este formato que se llama Rizoma, un podcast que hablará de distintos temas a lo largo de diferentes sesiones que tendremos. En este caso vamos a hablar de la comedia y cómo esto representa ciertos fenómenos culturales propios de distintas comunidades, en este caso de Colombia, en específico de Bogotá. Para este podcast, pues traje una invitada muy especial. El nombre de ella es Kena Peña Sandoval, egresada de Psicología de la Universidad de Conrad Lorenz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo hoy? Hola a todos, bueno, es un placer estar acá acompañándolos, también dando mi opinión respecto a este tema que es bien amplio e interesante, entonces creo que va a ser una conversación muy interesante para todos y bueno, espero les guste. Sí, pues nada, también quiero obviamente resaltar que ella es una gran amiga mía y obviamente consume comedia de distintas, digamos que, versiones o distintas ramas que podemos ver. Entonces, pues nada, comenzaría un poco como por la primera pregunta y es como qué pensamos cada uno sobre la comedia. No sé, si quieres empezar tú. Bueno, yo considero que la comedia es un espacio que le permite a las personas expresar lo que piensan y de pronto tener la oportunidad de no ser políticamente correctos, porque es un espacio que lo permite. También le da la oportunidad a la gente de pronto dar sus opiniones a través del chiste y a través de la risa, pero también con ese objetivo de incomodar o de pronto decir lo que muchos no nos atrevemos a decir en un espacio que no es propiamente el chiste. Sí, sí, sí. Yo también como que pienso la comedia en torno como a precisamente como desde distintas expresiones tanto corporales como orales, porque siento que no solo es un discurso, sino que también viene representando distintas cosas desde diferentes como espacios, ¿no? Porque si nos vamos un poco como también a cómo es el origen de la comedia, digamos que podemos ver que viene desde un género un poco más dramatúrgico, en el cual como que hay distintos géneros como el clown y como el mismo teatro, que tienen componentes humorísticos que no necesariamente quizás tiene como rasgos quizás como digamos que reflexivos, pero sí digamos que sociales, ya que me parece que en últimas también la comedia, igual como el entretenimiento, cosas como que podemos catalogar como no serias, tienen muchas cosas que para mí son muy importantes y reflejan mucho la cultura de un lugar determinado, ¿no? Ujú. Entonces, me parece como también interesante lo que mencionas frente a que la comedia no solo puede ser políticamente correcta, sino que me parece que también el hecho de no serlo, se puede hablar de distintas cosas y lo lleva a un sujeto también a pensar desde esos aspectos como binarios, de entre lo bueno o lo malo, que no debería ser así, pero pues hay esos dos estadios, ¿no? Sí, también es muy interesante la comedia que en el mundo occidental vemos que siempre debe haber, es decir, se debe sobreponer el bien sobre el mal o el mal sobre el bien, Uh-huh. pero no pueden coexistir los dos al tiempo. Entonces, eso me parece muy interesante, por ejemplo, de un discurso de comedia, que pueden existir las dos versiones al mismo tiempo y por eso es que llega a ser incómoda a veces para Sí, la claro. gente. Y es que precisamente creo que voy un poco a la pregunta que va ligada y es como que entendemos también como la diferencia entre la stand-up comedy y digamos que la comedia como tal. O sea, digamos yo podría empezar diciendo que para mí la comedia, como dije, viene también como desde esa antigua Grecia que viene con ese componente teatral que tiene distintas particularidades humanas, ¿no?
Pero digamos que a mí me parece que la diferencia como tal yace, y como lo dice también Gonzalo Valderrama, que tuve la oportunidad de conocerlo, es que digamos que el stand-up comedy viene también desde el ejercicio de reflexionar y cuestionar la sociedad, pero no solo la sociedad, sino también hacer una introspección de cada uno, porque muchos Ujú. comediantes, si nos ponemos a ver sobre también, por ejemplo, particularmente los comediantes colombianos, hacen, por ejemplo, chistes enfocándose en sí mismos y las cosas que no les gusta quizás de ellos. Entonces, pienso que, por ejemplo, la comedia puede ser muchas cosas. O sea, puede hablar de diferentes aspectos, temas y hasta, es más, puede ser también como el hecho de poder como actuar de distintas formas para representar lo que quiere expresar. Más sin embargo, como que la stand-up comedy no. La stand-up comedy termina siendo algo muy reflexivo, unipersonal de la persona, que es única y diferente precisamente porque es un punto de vista. Sí, y me gustaría, digamos, traer a la conversación un momento que tuvimos juntos hace unos meses, donde tú mencionabas que justamente lo interesante de la comedia y del stand-up comedy es como esa facultad que tiene el comediante de mostrarse vulnerable ante un público. Y creo que psicológicamente es algo muy interesante, sí, porque es tener esa capacidad de mostrarse tal cual uno es frente a muchas personas y también de pronto soltarse de muchas inseguridades que uno tiene porque justamente está expuesto a que te juzguen. Obvio. Hoy más parándose, digamos, desde la comedia, digamos que negra, por decirlo así. Uh-huh. Desde una comedia que ataca ciertas ideologías de distintas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, posturas políticas, el feminismo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí también quiero hablar un poco. Creo que estoy haciendo las preguntas súper desordenadas, pero pues igual esto es súper abierto. Solo que o sea, como que me relaciono un poco con lo que estamos hablando y es como qué diferencia hay entre el comediante y el sujeto como tal, porque me parece interesante lo que me acabas de decir y lo que estamos mencionando, que la stand-up comedy termina siendo algo unipersonal y reflexivo del sujeto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, un sujeto cuando se somete al público no termina siendo totalmente el yo, en su totalidad, ¿sí? Y el mismo Gonzalo Valderrama, que es, ¿y por qué lo mencionó tanto este man? Porque es el pionero, digamos, de la comedia colombiana, junto a Andrés López. Y él, de cierta manera, además de que es comunicador social y digamos que se cuestiona precisamente teóricamente este mundo de la comedia, siento que tiene tanto bases teóricas como prácticas, porque uh-huh, como que la lleva de las dos cosas. Entonces, él menciona que en últimas, una de las diferencias entre comedia y stand-up es que un sujeto no está actuando. O sea, el stand-upero no está actuando porque es diciendo cosas que él piensa sobre el mundo y sobre él, por ejemplo. Uh-huh. Y además de eso, como que termina también, digamos que no solo reflexionando un poco, sino sacando también muchos malestares que hay dentro de una sociedad. O sea, por ejemplo, esa es la representación un poco de la cultura. No sé qué piensas ahí también. O sea, digamos que qué diferencia hay entre lo que es el comediante y el sujeto como tal, porque lo que yo entendía un poco con Gonzalo cuando hablaba era que el comediante, o sea, por ejemplo, yo como sujeto, Lucas, voy a ir digamos que a dar mis rutinas, a ponerlas pues en público. Yo estoy tratando de recobrar mi yo en su totalidad, pero no lo llevo en su totalidad porque siento que es muy difícil recobrar algo tan natural que sea, por ejemplo, hablar nosotros dos ahorita. O sea, ¿sí me hago entender? No termina siendo el sujeto en sí mismo todo él,
pero siento que hay muchas particularidades del mismo y por eso también se aleja de lo que es la comedia en general, porque la comedia se puede actuar. Acá se pone Sí, también eso. Creo que se pone como la personalidad en juego, también es un poco. yo creo que un poco relacionado también con el arte, es decir, el artista está vinculado, claro que sí, al ser, Mm, pero hay momentos en que una de las dos partes predomina. Entonces, digamos que sí, bajo lo que mencionas de que pues en el stand-up comedy no hay un personaje, simplemente se muestra el yo. Considero que sí puede ser, pero también pienso que hemos visto muchos ejemplos de personas y sobre todo comediantes a nivel pues nacional que de cierta manera no son la misma persona o no son su personalidad cambia y el personaje cambia cuando están frente a un escenario, frente a un público y cuando salen de ese espacio. ujú. Entonces, yo sí pienso que muchas veces sí hay como una diferencia ahí entre el comediante y el ser. Ok, sí, a mí también me parece, pero siento que de hecho esa es como la meta, la finalidad del comediante. Como que no haya tanta esa distinción. Ujú, Porque precisamente como que si el stand-up, como que su base fundamental es precisamente una reflexión personal, eh, prácticamente lo que yo he visto también, si hacemos como una etnografía un poco de la gente cuando se para, es que trata de hacer precisamente lo que es el mismo sujeto, hasta las mismas muletillas. ujú, Por ejemplo, yo viendo como los undergrounds que son grabados, que son prácticamente como rutinas que han, digamos que probado los comediantes alrededor de mucho tiempo, y ya cuando están como listos y han probado cómo es la forma de ponerla en escena y de cómo darla al público, las graban porque pues ya es un material que no van a decir más y ya queda como grabado visualmente. Entonces como que viendo ese tipo de formatos también me doy cuenta que muchas personas hasta, por ejemplo, si tienen un tic o algún, no sé, algún gesto en la cara o alguna palabra como decir jueputa, cada vez que termino una oración, es también recobrar un poco como yo soy. O sea, por ujú. ejemplo, yo hablo mucho con el marica. Entonces también como que el poder llevar como la forma en que yo digo la comedia es precisamente eso, es el stand-up, que yo también recobre un poco hasta como soy cuando hablo como naturalmente. Entonces, o sea, sí te entiendo que obviamente como que hay una gran diferencia porque a mí me parece un reto. O sea, de hecho yo lo Ujú. he querido intentar, poder pararme. No lo he hecho, pero creo que ese es el reto más difícil y por eso también me he cerrado en el sentido de que poder recobrar a alguien en público y tener esa seguridad de hacerlo es muy hijueputa. O sea, es muy dura en realidad. Sí, y también pienso que es muy importante y muy complejo llegar al punto en ser congruente entre lo que uno dice en escena y lo que dice fuera de escena, ¿sabes? Como mantener su posición frente a un tema Mm. a través del chiste, pero también como persona. Sí, sí, Siento sí. que ya llegar a ese punto es como la finalidad misma de la comedia, que es justamente ser muy transparente y muy real frente a lo que tú piensas a través justamente de la risa y del chiste. Sí, total. Y bueno, como otra pregunta que me surge también es, digamos que no sé qué piensas tú de qué representa localmente la comedia, o sea, qué representa ahorita, digamos que ahorita ha entrado también en una popularidad un poco,
por distintos formatos, pero no sé para ti qué representa ahorita la comedia en Colombia como tal. Bueno, pongámoslo obviamente en Bogotá, porque siento que igual es como la capital ahorita de la comedia colombiana. Ujú. Pues yo creo que la comedia tiene muchos matices. Obviamente existen los comediantes cuyo objetivo es simplemente entretener a la gente. Y también están quienes buscan de pronto transgredir esa vena o ese muro que hay entre lo que es socialmente correcto o no. Y también están quienes ya llevan su discurso de comedia algo más político, no solo referido a lo que está sucediendo socialmente en Colombia, sino también a cuestiones de feminismo, de racismo, de, digamos, todas esas poblaciones que han sido históricamente oprimidas. Entonces siento que actualmente en Colombia pues hay muchos como matices, pero me parece importante y valioso, digamos, el espacio que se dio en Fox News cuando en el marco del paro nacional, que a través de la comedia y el chiste se tocaban temas que eran bien importantes para el país en ese momento. En ese momento. Y para poner un poco en contexto, o sea, Fox News es también un formato ahorita que hacen comediantes estandaperos, digamos que en torno a las noticias que se están dando cada día, y las hacen obviamente desde la perspectiva del humor. De hecho, estos comediantes creo que son los que hablaba anteriormente un poco, que ponen en moda, sí, como en moda pues ahorita la comedia, donde ahorita siento que se está consumiendo tanto audiovisualmente como también originalmente y tradicionalmente como era en los bares. Y hablo de esta ola de Con ánimo de ofender. Entonces, y esto también empieza un poco para ponerlos en contexto con Camilo Sánchez, que es un comediante que digamos que toma popularidad por medio de un canal tan fuertemente arraigado a la cultura colombiana como lo es Sábados Felices, y que con ello digamos que realiza este formato de Con ánimo de ofender, en el cual es prácticamente un parche de amigos que se sientan como después de hacer la comedia, digamos, de stand-up en bares, salen y hablan un poco frente a cosas tanto personales como pues del país. Entonces también como que me gustaría ir a la siguiente pregunta, y es como ¿qué piensas tú de Con ánimo de ofender? Poniendo también un poco en contexto de que es una comedia totalmente negra, que digamos que ofende, precisamente como el nombre lo indica, como que ofenden y transgreden un poco ciertas fibras sensibles, como por ejemplo contra las mujeres, contra, no sé, contra la xenofobia, que eso también es evidente en sus rutinas, pero que obviamente estando en un formato audiovisual lo hacen mucho más general y evidente, su comedia un poco fuerte, y desde esa perspectiva digamos que negra, por decirlo así. Entonces, pues no sé, ¿qué piensas tú de Con ánimo de ofender? Bueno, yo me he cuestionado varias veces el consumo de este canal. Sí. Porque a pesar de que lo utilizo mayormente para entretenerme en mis tiempos libres, a veces toca temas que realmente transgreden lo que yo considero que soy como persona y que me definen como persona. Y por eso, digamos que me parece muy interesante el tema que tocamos con anterioridad, y es cómo separar al comediante de la persona. Porque muchas veces los integrantes de Con ánimo de ofender manejan este discurso de sí, puedo hacer un chiste supremamente xenófobo, racista, machista o lo que sea, pero es porque estoy en mi personaje. Y volviendo a la definición del stand-up que nos daba Gonzalo. Ajá. Entonces,
realmente están siendo reales y transparentes en su, o sea, en su show, en su rutina. Es que digamos que el debate, o sea, porque yo los he escuchado también hablando un poco más formal, ¿no? Lo interesante de Con Ánimo de Ofender es que empieza como un formato, pero también empieza a abrir distintos programas, como por ejemplo Podcastinando, que es prácticamente un podcast que invitan a comediantes ya no solo como a hablar como lo hacen en Con Ánimo de Ofender de una forma un poco más fuerte y libre, porque siento que ese es el aire de Con Ánimo de Ofender, que lo hacen como si fueran amigos. Ajá. Y no hubiera micrófonos. Es que eso es también la libertad. O sea, si yo creo que si a mí me grabaran, creo que muchas cosas yo sería sancionado socialmente. Pero entonces como que lo que prima para ellos y lo que he escuchado es que el chiste es un chiste para ellos. O sea, como que en realidad no tiene una trascendentalidad el hecho de hacer un chiste. Y lo que también entendí un poco escuchando a gente como Bart, que es uno también de los comediantes más duros acá en Colombia, es que, o sea, y eso también lo hablamos ahorita antes del podcast, y es que como que el hecho de a ti llevarte como a esos juicios de valores que tienes y hablarte desde esa perspectiva social, siento que hay una verdadera reflexión, porque como que la meta un poco es darle la vuelta a la cara de la moneda para hacerte entender un poco de que en últimas todos tenemos ciertas cosas que no son tan buenas. Es que en últimas, a mí me parece que la vaina es como que siento que ahorita estamos en una ola donde todos somos políticamente correctos y no aceptamos un poco como ese lado negro y oscuro que tenemos. Y no solo aceptarlo, sino que siento que cuando hay un poco de libertad frente a poder hablar, hay una verdadera reflexión frente a lo que está pasando en el mundo. Porque, digamos, y termino con esto. Porque para mí, el hecho de darte a ti un trato especial frente a un tema, te estoy dando una condición, digamos que, valga la redundancia, especial, y no te estoy dando una perspectiva, digamos que transversal e igual de igualdad, porque te tengo que de cierta manera, entre comillas, respetar, que ni siquiera es respetar. O sea, como que yo poder hablar de mi heterosexualidad, pero también al mismo tiempo poder hablar desde el chiste y desde la stand-up del homosexualismo y desde toda esta ola de la comunidad LGBT o del feminismo, le doy como desde una perspectiva, para mí, un reconocimiento y una voz a todo lo que está pasando como problemática social en ese momento. Sí, lo que pasa es que yo considero que, es decir, no está mal hacer un chiste como lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, por ejemplo, relacionado con la migración de los venezolanos a Colombia. Si el chiste que le sigue a ese otro chiste te lleva a una reflexión de por qué el colombiano está siendo xenófobo, si él también sufre el mismo fenómeno en otros lugares del mundo, por ejemplo. Solo que siento que a veces Con Ánimo de Ofender se queda corto en ese sentido, y es que pueden lograr un chiste a través de un tema que es incómodo y que no está bien o no es aceptado por muchas personas en este momento, pero no trasciende de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se siguen permitiendo esas formas de violencia a esas poblaciones que han sido históricamente, pues, oprimidas. Entonces, ese es mi raye y como el problema que tengo frente a Con Ánimo de Ofender, y es que siento que es un formato muy interesante porque obviamente todos hemos tenido conversaciones con nuestros amigos donde sale a flote nuestro machismo, nuestra xenofobia, nuestro racismo. Tal vez no con la intención de oprimir a esas personas, sino que simplemente es gracioso, pero no trascendemos a la reflexión, que sería como el fin mismo de la comedia, sino
simplemente se queda ahí. Uy, es que a mí me parece que el origen como tal, digamos que la comedia ni siquiera es eso. O sea, es como que en últimas es y ya. O sea, como que me parece que el hecho de darle un juicio de valor de si es buena o mala, me parece un poco denso, pero también la entiendo. O sea, como que, porque yo he escuchado mucho de ellos, de que en últimas uno ve la descripción del formato y en últimas dicen como que su objetivo ni siquiera es que haya una reflexión ni mierda. O sea, en realidad es como que ellos lo dicen de frente como que esto es como en torno a la comedia y hacer chistes frente a lo que salga, sin tener que llegar a la reflexión y nada. O sea, como que ellos ya están avisando que son así, ¿sí me entiendes? Para ti eso es como... Para mí es problemático en la medida en que hacen chistes frente a una población, por ejemplo, no sé, las mujeres, que no va a tomar represalias contra ellos. Es decir, para mí hacer un chiste frente a un paramilitar en un país que en este momento tiene un gobierno de extrema derecha y con un público tan grande como el público de Con Ánimo de Ofender y una visibilidad tan grande. Es decir, me causa curiosidad por qué es tan fácil para ellos hablar de las mujeres, de los homosexuales, de los travestis, pero no dirigen su comedia a otro tipo de personas y de poblaciones que de pronto no han sido oprimidas y seguramente pues vaya a haber una repercusión en ellas, ¿sí me entiendes? Sí. Sí. Pues a mí me parece que, o sea, yo lo único que rescato un poco, porque ni siquiera es defenderlos, porque a mí también me causa un malestar cuando los veo, porque obviamente como que hay cosas donde tocan fibras sensibles y que digo como, no, esto ya, o sea, aquí ya llega mi límite, ¿sí me entiendes? Sí, me pasa igual. Hay muchas veces que toca mi límite y creo que esto lo dije también en algún momento. A mí lo único que rescato un poco y es que para mí, el comediante que se arriesga a hacer comedia es prácticamente renunciar a su reconocimiento social, porque va a estar siempre como puesto a la libre sanción por parte de la gente. Sí, pero es lo que te estoy diciendo, que ha sido históricamente gracioso burlarse de un negro, de un gay, sí, claro, de una mujer. Y hay que llevarlo como al otro nivel. Sí, te entiendo. Sí. Igual, también considero que es un formato muy interesante porque cumple con su objetivo, que es entretener. A mí personalmente me ha sacado muchas risas y pues no todo es malo. También han habido muchos capítulos muy donde... Buenos. Sí. Bueno, no sé... Yo te iba a preguntar un poco relacionado con eso y es como qué comedia, además digamos que un poco de Con Ánimo de Ofender, aunque podemos tomarlo así, pero qué comedia tú consumes y por qué. O sea, digamos que por qué te lleva a consumir ese tipo de comedia también. Bueno, me gusta mucho la comedia política. Consumo mucho La Tele Letal, Santiago Maure, Martín de Francisco. Me parecen que son personajes muy interesantes en este momento y sobre todo que nos hacen cuestionarnos mucho lo que está pasando en el país. Pues también consumo Con Ánimo de Ofender. A pesar de todo lo que mencioné anteriormente, pues siento que también es un formato que finalmente termina entreteniéndolo a uno. Fox News me gusta. Sí. Me gusta también el programa de construcción de Camilo Magia, de Magia, donde él básicamente hace recapitulaciones de Con Ánimo de Ofender y explica también muchos formatos de la comedia. Sí, y de cosas que de pronto uno no, como espectador, no percibe,
pero él como comediante te puede explicar. Sí, como la estructura, pues, Ajá, de la cómo se estructura de hace la un poco. comedia. Sí, sí, sí. Y bueno, en general eso son como los principales canales de comedia que consumo. Sí, a mí también me parece muy interesante la tele letal. Creo que ya, sí, también como que lo habíamos hablado antes. Eh, Me parece un poco, sí, lo que te decía antes, como medio denso, en el sentido de que no me gusta quizás como que de cierta manera a veces como que por debajean y son un poco fuertes en el sentido de que hacen evidencia como la ignorancia del colombiano, me parece a mí. Y no sé si esa sea la forma de llevar como ciertos mensajes para cuestionar un poco, sí, como la forma, digamos que de vivir de los colombianos. Pero pues bueno, obviamente también consumo con ánimo de ofender, me parece muy interesante. Pero sobre todo como que ahí rescato muchos personajes de ahí, de ahí. Me parece, y creo que también lo compartimos, pues Juan Peláez me parece muy interesante también como que las rutinas que hace en torno como de la literatura, de por qué ciertos personajes públicos se vuelven públicos y por qué unos, porque la otra gente no, que de cierta manera, pues a concepción de él también como que deberían tener mucho más Sí, reconocimiento, sí, como que más reconocimiento por ser, pues en verdad artistas, ¿no? ajá. Eh, Sí, creería. Eduard Silva también lo recomiendo mucho, en el sentido de que hace también una reflexión en torno a qué es ser hombre un poco en un momento donde el feminismo está súper fuerte, pero no siento que lo ataque. Para mí no lo ataca, sino que lo hace también visible en el sentido de que representa un poco cuál es la lucha también de las mujeres en distintos espacios. Me parece eso como interesante de él. Bueno, pues no sé, digamos que un poco también relacionándolo a lo que veníamos hablando anteriormente y es como para ti, como cuál es la finalidad de la comedia. Si lo ponemos como en esos términos, si hay alguna finalidad concretamente o no. Yo creo que no hay que ser, ¿cómo es la palabra? No hay que cerrarse a un solo concepto frente a un arte que es tan amplio. Ujú. Considero que si decimos que la comedia, su último fin, por ejemplo, sería la reflexión, la estamos limitando a que crezca en otros sentidos. Ok. Entonces siento que cada persona es libre de asumir la comedia según pues lo que le parezca y lo que eh, el contexto en el que se encuentre esa persona, ¿sabes? Y también el tipo de contenido que consuma, porque no todos los comediantes son iguales, ni manejan las mismas rutinas, ni los mismos estilos de comedia. Entonces, para mí la comedia es tan amplia que no se puede resumir en un solo objetivo o fin. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me parece que no debería ser tampoco así. De hecho, me raya un poco la comedia políticamente correcta porque también limita un poco como el arte de poder decir las cosas de otra manera que en verdad se incrusten un poco en lo que piensa la persona y que se cuestione ciertas estructuras quizás sociales o mentales que están como muy dentro de la persona. O sea, como que, por ejemplo, no sé, comedia como tan políticamente correcta como Juan Piz González, que ya te lo había dicho, como que no me agrada en el sentido de que es como el mismo discurso popular que uno puede ver en las mismas redes sociales y que es muy sencillo, para mí. Para mí porque termina siendo como lo mismo que todo el mundo sabe. Uribe paramilitar, que ha matado 1.000 personas, narcotraficante. O sea, como que entra como en ese mismo discurso popular que le encanta a la gente. Pero me parece más interesante lograr, digamos que una reflexión mucho más
inferida en el sentido que se vuelva un poco más, no sé, como desarrollada en el sentido que se vuelva también como debatible y llegue también a ese punto objetivo que es hablar, digamos que, de la política de Colombia. Entonces, como que en mi caso es como eso, o sea, como que no hay una finalidad. De hecho, a mí desde mi visión me parece chévere que haya como comedia de distinta índole, pues, o sea, negra, blanca, roja, verde, porque siento que termina hablando desde distintas perspectivas que siento que en verdad como que logra causar como inconformidad a la gente y esa Ujú. inconformidad se representa un poco en la conciencia, me parece a mí. O sea, por eso para mí también es importante que haya un con ánimo de ofender, que ojalá también haya cierto cambio, eh, sí, como de ellos, que a mí sí me parece que obviamente tocan ciertos límites, pero también me parece interesante como esa misma libertad que ellos proponen. No sé. Sí, igual yo creo que nada en el mundo del arte le va a gustar a todo el mundo porque, es decir, todos hemos crecido en contextos diferentes, tenemos una carga genética diferente, tenemos predisposiciones diferentes y en ese sentido, por eso existen formatos como Con ánimo de ofender o La tele letal, porque simplemente hay personas hechas para ese tipo de contenido y otras no. O sea, para ti está bien que haya también como una comedia que esté atacando constantemente, por ejemplo, luchas, no sé, como el feminismo, por ejemplo. O sea, estaría bien, No, ¿no? yo creo que Así de libre no debería ser. no, Ok. no porque siento que el arte es una manera de emanciparse, Ujú. no de reprimir a la gente que ha sido, como lo he dicho 5 veces en este podcast, históricamente oprimida. Ajá. Entonces, siento que si tú como artista tienes el don o la destreza de hacer reír a otro, ¿por qué hacerlo reír a través de la humillación del dolor a este tipo de personas que pues durante miles de años han sido maltratadas y vulneradas? Entonces, mi postura frente a eso es que claro que sí, pueden haber críticas al feminismo porque no es un movimiento perfecto, eh, más no ataques a este tipo de personas. Yo te quiero dar un ejemplo. Yo no sé si tú viste el especial de Gabriel Murillo, el último que Sí, sí lo hizo. vi. El Ok. de mi aborto, yo no Mi sé qué. primer Sí, aborto. sí, sí. Ajá. Eh, sí, bueno, como que hay un montón de cosas que podríamos analizar, pero quiero que también me des tu punto de vista frente a lo que él dice públicamente cuando lo atacan por decirle a los barranquilleros que no saben leer, por decirle, bueno, que en últimas en el bichazo solo sea perico y narcotráfico y yo no sé qué vainas. Y él menciona, más o menos, obviamente no puedo replicar como muy bien las palabras que él dice, pero que básicamente dice que la comunidad debería, digamos que, tener la inconformidad no con él, sino con los dirigentes que los han llevado a tener como ciertas condiciones de vidas como desfavorables y que en últimas causa ciertas representaciones prejuiciosas como las que vemos en muchos casos. No sé, ¿tú qué opinas de eso? O sea, como que, ¿qué opinas si lo podemos llevar, como que opinas de la rutina y del especial de Gabriel y lo que él dice? O sea, como disculpa. Ni siquiera es una disculpa de lo que... Sí, justamente, digamos que considero que, eh, es decir, él se vio envuelto en una polémica gigante después de sacar su rutina, Mm, pero en el momento en que hizo el chiste, su objetivo principal no era
de pronto crear conciencia frente a que hay corrupción en los sitios más alejados de Colombia, sino que su objetivo principal en ese momento era: me voy a burlar de estas personas porque es gracioso y ya. Y cuando me vi atacado socialmente, encuentro como la forma de salirme de ese bucle. Entonces pienso que es válido hacer ese tipo de chistes siempre y cuando en la rutina lo transformes con otro chiste, por ejemplo. Ok. Bueno, pues yo creo que no tengo mucho que decir porque a mí no me gustó. A mí la verdad no me gustó en el especial. Precisamente porque no vi como finalidad, digamos que el tipo de comedia que me gusta. Uh-huh. Y creo que hemos mencionado y he hablado contigo y te lo compartí un poco la comedia de Dave Chappelle, que para mí es mi comediante favorito y el mejor comediante stand-upero que hay. Porque él habla desde una posición como introspectiva de él como negro en Estados Unidos y comienza, digamos, que también a tocar muchos temas sensibles frente a las condiciones un poco de Estados Unidos y que logra de cierta manera llevarlo como lo que les decía antes, como desde una inferencia un poco más aguda y hasta chistosa. Ahí yo lo único que vi fue como una comedia con mucha grosería, con mucha también como violencia contra la gente. Y superioridad como... Sí, ya, o sea, como que en verdad la vi muy simple. O sea, a mí no me gustó, sinceramente. Pero también conozco a Gabriel Murillo en el sentido que he visto sus rutinas, digamos que en otros ambientes un poco. Y me gusta. También entiendo como el objetivo que va en pro de la comedia. O sea, como que él... también entiendo que no su objetivo... Y eso pues no sé qué tan cierto sea porque obviamente no conozco a la persona a fondo, pero su objetivo no es burlarse y ofender a la gente, sino hacer comedia y todo está en pro a la comedia, es como la clave y el lenguaje mismo de ellos. Es como lo único que entiendo, no lo estoy disculpando, solo también quiero como dejarlo puesto en la mesa, nada más. Ajá. Ok. Entonces pues nada. Por ahora, pues eso sería todo. Gracias por escucharnos. Espero les haya parecido interesante esta discusión. Y bueno, los espero en el próximo capítulo.